nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como es de costumbre, hay el sermón llamado de las 7 palabras. No necesariamente tienen que ser sobre las 7 palabras. Puede ser con todo lo relacionado con los misterios de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Y vemos, quizás extrañados o no tan extrañados, cómo la liturgia manda al desmantelamiento total del altar, sin nada, sin cruz y sin Santísimo Sacramento, que ya queda reservado a un lugar donde ni aún los fieles pueden ir a adorarle, porque eso litúrgicamente es hasta medianoche de ayer. Con lo cual la Iglesia quiere expresar de un modo visible y litúrgicamente lo que acontece, la desaparición total de nuestro Señor Jesucristo por su pasión y muerte. Ya se han dado cuenta que no hay ni agua bendita a la entrada desde ayer, y ahora nos encontramos que no hay nada sobre el altar, ni candelabros, ni cruz, ni Santísimo Sacramento. Y esto no es por azar. Que yo sepa esto, los sacerdotes no lo explican, o no hablan, o no quieren, o no saben, o no sé. Pero la clave es porque les falta la óptica apocalíptica, profética de la liturgia de estos días. Porque no es solamente el pasado de lo que pasó hace 2000 años, sino además de la proyección que va y trascendencia que ese hecho tiene proféticamente para los últimos o el fin de los últimos tiempos apocalípticos antes de la parusía. Es decir, que la liturgia nos impone cómo nuestro Señor queda desaparecido. Y por eso vemos el altar vacío, sin el Santísimo Sacramento, sin la cruz. Pero también es lo que ocurriría al final de los tiempos con la Iglesia. Prácticamente nos está diciendo una Iglesia sin misa, sin sacrificio, sin Cristo, sin Santísimo Sacramento. Y esa es la parte difícil y profética, que por la tirria antimilenarista y apocalíptica no se ve, no se quiere ver. Porque así como queda desmantelado el altar litúrgicamente, está significando también el desmantelamiento de la Iglesia sin sacrificio, la cesación del sacrificio perpetuo que ya está en las Escrituras, que será abolido. Y esa abolición comenzó con el Novus Ordo Missae. Se den o no se den cuenta, la línea media lo quiera admitir o no, que como dije ayer son tan tradicionalistas como nosotros, y quizás más, y más inteligentes y más preparados, pero siguen yendo a la nueva misa, se tragan toda la liturgia modernista. Y por supuesto no toquen al Papa ni al Vaticano.
o por lo menos al Papa, como si esta debacle, hecatombe eclesiástica, puede ocurrir sin la voluntad expresa del que actúa como sumo pontífice. Absurdo. Tiene que ser un cómplice y no un cómplice. Tiene que ser la cabeza. Es decir, cumplir la función del pseudo profeta, que es la parte del anticristo religiosa, en contraposición al comúnmente que se tiene por anticristo la parte política. Pero prevalece la religiosa, como lo hace ver egregiamente el padre Manuel Lacunza, y que algunos tontillos que objetan que está en el índex. Por empezar, hace rato que el índex no existe, pero cuando existía, ¿por qué estuvo en el índex? También estuvo la Biblia. No se podía leer en lengua vernácula, y de ahí quizás la ignorancia de los textos sagrados. Queriendo evitar una cosa, caemos en otra. Lo que querían evitar era justamente, eran las Biblias protestantes sin comentarios. Y no hallaron mejor forma que, bueno, que no se lea o que la lean en latín, que es la Vulgata. Que por cierto está sin comentarios la Vulgata. Pero ya por tratarse de personas instruidas podrían entender mejor. Y la razón por la que estuvo en el índex fue porque se cargaba al Papa de la época, al que los condenó a los jesuitas, manipulados por la judeo-masonería, con excusas de aquí y de allá. Y ya prefiguraba todo esto que hoy, ni aún hoy viéndolo, lo queremos admitir, o lo quieren admitir muchos. Pero lejos de que Lacunza fue un heterodoxo o hereje, como lo hace ver don Marcelino Menéndez y Pelayo en su libro justamente el de los heterodoxos, donde sale ileso Lacunza. Es que las cosas o se conocen bien o no se conocen. Entonces de nada vale ya que hoy esté en el índex. Y pues bien, así él decía la preponderancia del anticristo pseudoprofeta por encima del anticristo político, porque el uno daña la vida, mata en última instancia, el otro daña la vida sobrenatural, mata el alma, que es peor. Y no es que esté al servicio del otro, sino que están confabulados los dos en el mismo designio de negar a Cristo, reniego, renuncio, que es lo que significa 666, según Primacio, uno de los primeros comentadores del Apocalipsis. Reniego. Y por eso dice San Juan, el anticristo es el que niega a Cristo. Y hoy vemos que Cristo es negado. Y no hiperbólicamente, sino que el actual supuesto vicario de Cristo, Francisquito Papanata, porque otra cosa no le queda, dijo muy claro, cosa que los otros no se atrevían a decir. Benedicto XVI no besaba la cruz el Viernes Santo, como buen judío de genealogía rabínica que tiene.
Pero este ya lo dice, que él no cree en el Dios católico. Él cree en Dios, pero no en el católico. Entonces, ¿en qué Dios cree? Y cree en Jesucristo, un gran maestro, muy santo, muy lo que sea. También así creyó en Cristo Mahoma, que ya había dicho que no había habido mujer más pura que la Virgen y su fruto Jesús. Con lo cual prácticamente estaba indicando la Inmaculada Concepción, que de hecho los sabios rabinos la tenían. Pero el modo por el que la tenían era completamente absurdo. Y por eso se equivocan todos los de la mal llamada escuela tomista, que de tomista no tienen lo fundamental, pretenden defender los principios, pero con argumentos del enemigo, sin conocer la profundidad de Santo Tomás, y por eso la mal llamada escuela tomista, cayetano-bainesiana, como se debiera de llamar, todos estos que incluso como el padre Garrigou Lagrán, que pasa por un representante de esa escuela, donde admiten que Santo Tomás negó la Inmaculada Concepción. Y es una ignorancia supina, no la negó. Negaba el modo por el cual venía de tradición judaica a través de Galatino y de la escuela rabínica que tenían de la Inmaculada Concepción, cosa que no ignoraba Santo Tomás, pero era el cómo que pasaba por la cruz, era redimida, pero no como nosotros por liberación del pecado, sino por preservación del pecado, que es muy distinto, pero pasa por la cruz. Pero por el privilegio de ser la madre, la deípara, la madre de Dios, entonces fue preservada de lo que debería de ser una herencia de todo descendiente de Adán por vía de generación. Y aquí entonces no llegaba el débito que se tenía que producir. Y así explicado creo que queda clarísimo, sin entrar en tantos intríngulis, para que la gente entienda. Pero de todo esto hacen una maraña los sabiondos teólogos. Y los que se dicen tomistas, también admitiendo que el genio de los genios, el angélico, haya caído en eso. Y eso se repite estúpida e ignorantemente. Y lo que decían los judíos y Duns Scotus era la posición judaica, que había una preservación antes de que Adán pecara de una porción de su carne, y que eso se fue transmitiendo hasta llegar a los papás de la Virgen, y así la Virgen nació de ese pedacito de carne. Entonces no sería ni San Joaquín ni Santa Ana sus padres naturales. Sería la anticipación hoy del bebé probeta o no de la Chichalandia. Ese era el concepto judaico de la alta escuela rabínica. Y digo de la alta porque la baja, igual que los curas, ni se enteran. Entonces, eso era lo que se negaba. Que tenía que venir por vía de generación, ser hija de Adán, porque así tampoco sería hija de Adán, sería como Eva, sacada del costado de Adán. ¿Ven todas las
lo absurdo que hay del contexto, cuando no se piensa, ni se medita, ni se tiene conocimiento. Pero eso era lo que decía Galatino. Entonces no le digamos que la escuela franciscana es la que defendió, porque la defendían los judíos e incluso los Mahoma, si vamos al caso. Entonces el problema no era de Inmaculada Concepción, sino el cómo. Que quede claro. Y pasaba por la cruz, preservada, no liberada. Esa es la gran diferencia. Aunque muchos, o no tan muchos, pero otros, como San Juan Evangelista o San Jeremías y algún otro, pudieron ser concebidos en pecado original, pero nacidos sin pecado original, que es muy distinto. Pero la Inmaculada Concepción, concebida en el momento en que se infunde el alma y se crea la persona humana, en el momento que sea, eso es privilegio de la Virgen María. Y de ningún otro que pudo haber sido santificado en el vientre, como acabo de decir. Entonces, mis estimados hermanos, la liturgia nos quiere prefigurar no solo lo que pasó antaño, sino lo que está pasando ahora, porque estos son tiempos apocalípticos. La diáspora ha sido finiquitada, se acabó en el año 47 de la promulgación o de su realización efectiva en el 48. Y eso no tiene pierde histórico. Así que cuando Buchacur, que ahora quizás lo hagan obispos, ya no, ni se sabe, que decía, no se sabe, no sabrás tú, pedazo de bruto. Así es muy fácil ser curita, ¿y qué va a ser de obispo? ¿Y con qué consagración? Porque si no hay uno de la fraternidad, eso es inválido. Porque el que nos garantizó la transmisión ha sido Monseñor Lefebvre. Entonces, la desaparición de Cristo, el sacrificio perpetuo que será quitado, y Sío comenta, la Biblia de Sío, que cesará, no que se acabará la misa por completo, sino que su culto solemne será desfasado, y ha sido desfasado por la nueva misa. Nueva misa que es inválida, porque no significa, con las palabras de la transubstanciación, la gracia que producen, y deben de producir esa gracia significando no solamente la transubstanciación, sino la transubstanciación sacrificial, la inmolación del sacrificio del Calvario. Eso tiene que estar significado, y eso no lo dicen comúnmente los teólogos, aunque Viluar lo dice clara y explícitamente, y de ahí lo saco. Y eso es lo que significan las palabras de la consagración del cáliz, y que está en el cáliz pudiendo haber estado en la del pan, pero corresponde más al del cáliz porque es la sangre, y en la sangre está
derramada, significado de la pérdida de la vida y la vida misma. Dejen de sangrar a alguien y se muere. Entonces la efusión de la sangre es la expresión máxima del sacrificio por pérdida de la vida de la víctima. Y por eso convenía, como dice Santo Tomás, estar en las palabras de la consagración del cáliz y no en las del pan. Pero todas las palabras son esenciales. Y no las primeras. He ahí el grave error, que ni Monseñor Lefebvre se dio cuenta, ni ninguno de los que no aceptaron la nueva misa, cuidado, ni de Castromayer, ni ninguno de los obispos de hoy, del color que sea. Eso lo medio dice el padre Checada, pero yo no me copio de él. No sé si él se habrá copiado de mí, poco importa. Pero él dice más o menos lo mismo y en eso tiene toda la razón. No se significa la transubstanciación sacrificial, es decir, la conversión del pan en el cuerpo de Cristo, la substancia, y la conversión de del vino en la sangre de Cristo, la substancia, y concomitantemente, pues, alma y divinidad. Por la unión que hay. Pero tiene que además estar significado el sacrificio por la efusión de la sangre. Y eso es lo que ha cambiado el pro multis, el por todos, cambiado por el pro multis cambiado por todos. Entonces se quedan con la mitad de la fórmula, con la mitad de la significación, y eso invalida la nueva misa. Y a ver que me lo refute cualquier teólogo, si tiene con qué. Por eso se puede decir, y yo lo afirmo, es inválida, guste o no guste. ¿Y para qué quieren misa? Si no quieren ya sacerdote, quieren es un presidente. ¿Para qué quieren sacrificio? Si quieren una religión sin cruz, viva la Pepa, sin Cristo. ¿Para qué queremos Notre Dame de París? Si ahí ya no hay el culto verdadero, como en ninguna de las iglesias. Entonces, ¿qué queremos? Las piedras. Pero las piedras son el significado de la fe. Y la fe hoy, ¿qué es? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué queremos? Por eso nuestro Señor permite ese derrumbe de la iglesia en su parte humana, incluso sacramental. Pero la iglesia no se acaba. En el cielo no hay sacramentos, ni hay papas. Habrá obispos y sacerdotes, pero no habrá patriarcas ni cardenales. A ver si nos damos un poquito cuenta.
y es la iglesia. Entonces es una cosa, es la iglesia en su institución divina y en lo que tenga de divino en su parte humana, como lo que tenga divino en su parte puramente divina. Y esa parte humana, aún sacramental, porque tiene de humano, los sacramentos tienen materia. Y lo que hay de materia es de humano, porque nosotros tenemos cuerpo. Puede eclipsarse o desaparecer. Inconcebible, pero cierto. Y eso es lo que anuncia la liturgia en el día de hoy. En este desmantelamiento nos quedamos con un altar sin misa, con un tabernáculo sin Santísimo Sacramento. Aunque haya misas verdaderas todavía, pero oficialmente no, solemnemente no. Y eso es lo que hay que entender, y por eso entonces la desaparición del sacrificio perpetuo. En ese sentido. Y la jerarquía desjerarquizada. Porque un papa puede caer en herejía, defeccionar en la fe y por el mismo hecho pierde ipso facto el pontificado por la herejía manifiesta y pública, como lo dice San Roberto Bellarmino y como lo dice San Alfonso María de Ligorio. Por nombrar a dos santos. Pero esa era toda la tradición teológica que se vino a empañar después. Y no voy a entrar en el tema, porque se empañó un tal Piguí, un tal Buix. Y después de la definición es cátedra o solemne de la definición de Pastor Eternos de Pío IX, de la infalibilidad del Papa. Y no es escátedra, porque fue en el Concilio Vaticano I. Todo lo es cátedra es solemne, no todo lo solemne es cátedra, porque los concilios ecuménicos verdaderos son infalibles y son solemnes, pero no son ex cátedra, porque no es el Papa solo que promulga el dogma. Pero de la forma que sea, definición hecha por la Iglesia en su magisterio infalible, al hacerse pasó de estar inclinado a un fabilismo del Papa, que se lo merendaban, por decirlo así, a un antiinfabilismo brutal y hacían un Dios, como si no hubiera condiciones en cuanto a la materia, al objeto y al sujeto. Así que si el Papa estornudaba, soplo del Espíritu Santo. Y así creen algunos imbéciles tradicionalistas hoy en día. Y eso lo creen todos los tusistas y lo cree toda la fraternité anti-sedevacantista. El mismo error en sus dos extremos opuestos. Por falta de teología ponderada.
Entonces, queda claro que es muy posible todo lo que está pasando sin misa, sin papa. Pero claro, eso es solamente posible hacia el final de los últimos tiempos apocalípticos, antes de la gloriosa parusía. Porque humanamente de esto no puede sacar la Iglesia, salir del atolladero, por su propio pulso. Y por eso es que Cristo viene a liberar su Iglesia, ultrajada por sus enemigos y los anticristos o el anticristo pleno, que han invadido la Iglesia. Y por eso Santa Hildegarda, en una imagen de la Iglesia como una mujer de la cintura para abajo llena de sangre y en las partes genitales la cabeza de un monstruo, el anticristo, engendrado dentro de la Iglesia. No son los chinos, los japoneses ni los comunistas, porque siempre queremos buscar al enemigo fuera. Para tener un enemigo fuera, primero hay que tener uno adentro. Y así cayó España en manos de los moros, porque tenían al enemigo judaico adentro. No lo olvidemos. Entonces, nada de extrañarse. Y nada entonces de enarbolar dogmas sin contexto, ni texto. Y por eso decía la Pastor Eternus que la infalibilidad es cátedra, no era para que el Papa solo, sin los demás obispos, al promulgar un dogma, dijera algo nuevo a su capricho, sino para que confirmara la tradición, la revelación. Y lo nuevo sería la explicitación o enseñanza dogmática de la Iglesia. En ese sentido nuevo, pero en sustancia viejo, ya contenido en el depósito de la fe. Pero todas estas cosas no la dominan los sedicentes teólogos, ni tusistas, ni de la fraternité, ni de la chichité. Y por eso me les puedo enfrentar a todos juntos y solo. Porque el que sabe, manda. Se acabó. Y si no sabe, cállese. Pero no pontifique en el nombre de Dios, como está acostumbrado el clero mediocre. Palabra de Dios y es la de un estúpido, cuando en el mejor de los casos ensotanado. Y después por eso vemos el desmadre, lamentablemente, de las caídas. Y todos podemos caer, y yo el primero. Y si no caemos es por una gracia especial de Dios y protección de la Virgen Santísima. Pero bueno, hay que ver las cosas como son. Entonces ese eclipse
que no se quiere admitir, no se quiere aceptar, porque tampoco se admite el Apocalipsis. Ya lo decía San Lucas, cuando retornen los judíos a Jerusalén y deje de ser hollada por los gentiles, o sea, la diáspora, es que vendrá nuestro Señor. Y eso ya es un hecho. Y por eso incluso algunas comunidades judías hablan de los 70 años. Y después de los 70 años, del 47 o del 48, se florirá la higuera, que es la representación de Israel, que se secó por su deicidio, pero que volverá a resurgir. Sí, bueno, esa es la conversión. Y los judíos le dan una interpretación, los católicos otra. Y la católica es la de San Jerónimo. Dios permite que el pueblo elegido caiga para que pase a manos de los gentiles el cetro. Y permitirá que los gentiles caigan, es decir, nosotros, aunque yo no sé bien si soy gentil o no, porque soy de origen semita, sin ser judío. Por eso a mí no me vengan con antisemitismo. Pero bueno, poco importa, y es a medio de chiste que lo digo también. Para que ninguno de los dos crean que la salvación viene por su pueblo, sino por el único Salvador, Cristo Redentor de todos los hombres. Y ahí en el Redentor de todos los hombres está la cuestión de la Inmaculada, porque si la Inmaculada es sin pasar por la cruz, no sería Cristo Redentor de todos los hombres, porque la Virgen estaría exenta, y eso es una herejía, y eso era lo que quería evitar Santo Tomás. Pero los tomistas, la falsa escuela tomista, mal llamada tomista, no se han percatado del hecho. Entonces por eso Cristo es Redentor de todos los hombres, incluida la Virgen, pero a ella por privilegio maternal preservada, y a nosotros liberados, es decir, rescatados, después de haber sido embarrados en el pecado. ¿Ven la diferencia? Pues bien, entonces, así tenemos que nuestro Señor es el único Salvador. Y por eso se preveía o se prevé la conversión de los judíos. Y tanto cuesta que muchos dicen, no, no se convertirán todos, unos poquitos. Se van a convertir todos los que queden en el milenio. Y llevarán el cetro. Pero eso huele a judaico. No, señor, esas son las escrituras, nos gusten o no. Así que dejémonos de ese antijudaísmo a lo Hitler, a lo imbécil, a lo pagano. Y a lo estúpido. Y por eso Morelo corrige al padre Membiel. Y por eso Carles, Villadeneira, Carles, no me acuerdo bien el nombre, también no está de acuerdo con el padre Membiel. Porque son unos paganos en su concepción teológica. Entonces, así
tenemos esos misterios. Y esa desmantelación, denudación, que no es solamente eclipse, sino prácticamente como poner en la tumba, y ya eso lo decía Pío XII, y hablaba por eso de un resucitar después de la noche oscura, e implorando, ven Señor Jesús. Más apocalíptico no puede ser, aunque después él en su actuar quizás no estaba a la altura. Ese es otro problema, como el de muchos videntes, no quedan a la altura del mensaje. Ese es otro problema. O los sacerdotes no quedan a la altura de la gracia recibida in persona Christi, en la de unión hipostática, como decía ayer, o quise decir ayer, o no sé si lo dije claramente o no, o insinuado, y que niega Monseñor Tissier. Esa es la única gracia que se recibe de la unión hipostática del sacerdote para ser sacramentalmente alter Christos y poder así realizar sacramentalmente el mismo sacrificio con la misma víctima. Entonces, tenemos así que esa hecatombe litúrgica es eminentemente profética, pero por todo esto no se quiere ver ni se va a ver. Y aunque muchos esperan y creen en el Apocalipsis a pesar de todo, no hay que olvidar que hay que rezar para que Cristo venga, porque Él no va a venir si no se lo pide, si no se lo espera. Y así como la primera vez vino, aunque lo esperaron en realidad muy poquitos, pero esos bastaron, así para la segunda venida. Y de la ignominiosa muerte, que es el fruto del pecado, la muerte será vencida, porque Cristo muriendo vence la muerte, porque vence al padre de la muerte, que es introducida no por Dios, sino por Satanás. Aunque el hombre naturalmente debía de morir, porque estaba compuesto de materia, cuerpo y alma espiritual, el alma inmortal, pero el cuerpo no. Pero fue a raíz del pecado, porque estuvo en gracia, y eso fue uno de los dones preternaturales que se tenía que transmitir por vía de generación, y al no transmitirse, entonces se transmitía por vía de generación del pecado de Adán, el pecado original. Con el cual todos nacemos, excepto la Virgen María, y más que nacemos, concebidos, que es la única criatura humana concebida sin pecado original, porque algunos nacieron sin pecado original, habiendo sido santificados en el vientre. Entonces, vemos por qué es tan difícil a veces aceptar la crisis en su connotación apocalíptica. Hasta Monseñor Lefebvre no lo vio, lo vislumbró por ahí, lo dijo, pero no lo asentó, no lo reafirmó. Y incluso él al principio esperaba de que esta crisis se enderezaría,
volvería a Roma a la tradición, por eso iba tanto a Roma cuando podía, con esa ilusa esperanza, podemos decir hoy nosotros, porque no contextualizó ni él ni Monseñor de Castromayer, los dos grandes atanasios del siglo XX, la envergadura apocalíptica de la crisis irreversible, por tener toda esa mediocridad antiapocalíptica en la cabeza, que venía de los seminarios, de la teología, de los exégetas. Y los que predicaban eran perseguidos a muerte, como el padre Castellani, como el padre Alcañiz, como el padre Manuel Lacunza, por nombrar algunos entre muchos. Como el mismo Straubinger, que se cayó, aunque dejó mucho en sus comentarios. El mismo Thomas Walsh subiría, escritor argentino, que escribió El Sexto Sello. Todos se callaron por el miedo a la condenación. Ahora, gracias a Dios, podemos hablar. Y de condenaciones que se vayan a la quinta porra. Porque no condenan a ningún hereje, ahora me van a venir a condenar a mí. Y por ahí sigue algún estúpido diciendo que fue condenada el milenarismo. El milenarismo siempre estuvo condenado en su parte judaico-carnal por la misma Iglesia. Y lo que pasó en el año 40 fue una prohibición disciplinar, no una condenación dogmática. Pero eso asustó, espantó, como el espantapájaro, que de idiotas que son, le ponen ahí una momia y se van. Así de triste, de sencillo y de claro. Pero hay que tener el cerebro de un pájaro. Y vean que estos pájaros serán unos grandes dotados intelectuales. Pero ante el miedo, cerebro de pájaro. Pues bueno, eso ya no existe hoy. Y la verdad hay que decirla. Y allá, el que la recoja o la rechace, su problema. Entonces, mis estimados hermanos, eso es lo que acontece en esta liturgia tan triste, tan desoladora, como vemos el altar completamente vacío y sin misa. Porque hoy no hay misa, lo que vamos a comulgar es lo que se consagró ayer. Y por eso estos días son alitúrgicos, porque la esencia de la liturgia es el sacrificio de la misa. Y sin misa, la iglesia sin sacrificio de nuestro Señor, no hay iglesia católica. Entonces, que meditemos en esta profunda pasión y muerte de nuestro Señor, y no la conceptualicemos solamente para hace 2000 años aproximadamente, sino para el día de hoy, que ya hemos dicho que es apocalíptico, aunque el día y la hora nadie lo sabe. Y ya San Pío X dio un dato que pasó o pasa desapercibido. A ver si me acuerdo de memoria, porque a veces me falla, pero la idea era la siguiente, y está escrito: que para que venga nuestro Señor, su segunda venida, primero tiene que venir el anticristo. Y no solamente
que venga, sino que el imperio de la verdad, mantenido por la Iglesia, ya no lo sea. O sea que el obstáculo es, en definitiva, el mantener el imperio de la verdad por la Iglesia. Y por eso todas las otras cosas son concurrentes. Porque en el imperio de la verdad está la fe, está el Espíritu Santo, está la misa. Entonces eso serían unas apropiaciones puntuales. Pero el obstáculo como tal es ese imperio manifestado por la Iglesia y ha dejado de imperar desde Vaticano II, porque a partir de entonces oficialmente no impera la verdad sino la confusión, las tinieblas, el error y el equívoco. Impera todo menos la verdad. Entonces, hasta el obstáculo, si nos atenemos a lo que dice, sin decirlo, San Pío X, pero que nos da la pauta, al decir él que debe ya de dejar de imperar la verdad al no ser mantenida por la Iglesia para que venga el anticristo, es evidente que eso, lo haya pensado o no, implícita o explícitamente, o como fuera, es el obstáculo que detiene al anticristo que aparezca. Y eso ya es un hecho que no existe. Pero el anticristo no es como se imagina la gente, al igual que los niños de catecismo, que la maestrita, el maestrito o el curita le pinta el diablo rojito con cola, pezuñas y cacho y un tridente. Porque así no lo va a ver nunca. Primero porque el diablo es espíritu puro y no tiene cuerpo ni materia. Entonces, no nos imaginemos cosas que nos pueden servir, pero que no son la cosa en sí. Es una representación. Entonces, no nos imaginemos así, porque ya lo advirtió la Kunza. Por estar esperando al anticristo, como lo pintan, lo van a tener a Cristo volviendo en su segunda venida y no se han dado cuenta. Vaya moraleja. Por eso él se inclinaba a hablar de un anticristo moral. Bueno, ahí quizás no estuvo del todo fino, porque no es solamente moral, es una persona, es mejor dicho, son dos personas, con un cuerpo o dos cuerpos moral, de seguidores. Pero bueno, de todos modos, que nos sirva el apunte, y así expectantes terminemos como el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús, y podamos tener el privilegio de vencer a la muerte, porque si no hay nada más incierto ni más seguro que la muerte, incierto en cuanto al día y la hora, pero seguro en cuanto al hecho, el privilegio que tendrán algunos, pocos o muchos, que Cristo encuentre el día de su venida irreprobables en la fe, perteneciendo al pequeño rebaño fiel, sean ascendidos a los cielos sin morir, transfigurados, juntos con los que resuciten de la primera resurrección. ¡Qué gloria!
Y esto no es algo en el aire, porque nos puede tocar o no tocar, pero que estamos en ese compás. Y no hace 1000 años ni hace 200 años había ese compás. Hoy sí, a raíz de todo lo que digo, fin de la diáspora, fin del obstáculo, Cristo, una iglesia desmantelada, sin sacramentos prácticamente, aunque el bautismo siempre habrá, cualquiera puede bautizar con agua, matrimonios habrá, porque los ministros son los novios. Pero, ¿y lo demás? El sacerdocio, ¿quién lo transmite? Los obispos, y los obispos de hoy, de obispos, con una fórmula totalmente otra. Entonces, vemos esa desmantelación de la iglesia oficial. Y quizás por eso, para esta Semana Santa, y comenzando la Semana Santa, si mal no recuerdo el lunes santo, se incendia el símbolo de lo que es la heroica Francia, la fils aînée de l'Église, la hija predilecta, es decir, el primer reino bárbaro que se convierte a la iglesia con Clodoveo. ¡Quemada! Y esto ya va más allá de cualquier interpretación histórica humana. Y si fue intencional o no, pero Dios lo permitió, y mística y teológica y exegéticamente es muy concorde con todo lo que acabo de decir. Como si fuera poco, pero con eso o sin eso, poco importa, pero vendría a ser un elemento más, o por lo menos para que podamos dilucidar por qué Dios permitió que se incendie la catedral insigne de la Belle France, fils aîné de l'Église, la bella Francia, la hija predilecta de la iglesia. Pero predilecta en ese sentido. El primer pueblo, reino bárbaro, que se convierte con Clodoveo a la iglesia. Como reino. Porque España antes era también católica. Pero el reino no, era arriano, los visigodos. Cuidado. Se convierte con el tercer concilio de Toledo. Gracias a San Leandro. Pero bueno, entonces que estas cosas nos sirvan para meditar la pasión y muerte de nuestro Señor y así beneficiarnos de todo ello con la ayuda y la protección de la Inmaculada, la Virgen Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.